Bien, hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en un encuentro en la Onda Digital TV conversando. Hoy tenemos como invitado a Javier Tassino, a quien le damos la bienvenida. Javier. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti por estar aquí. Vamos a comenzar con una pregunta bien personal. ¿Qué edad tenés? Bueno, dentro de 14 días cumplo 74 años. Está bueno, 74 bien llevados, con sus avatares, pero Sí. como uno dice, lindo haberlo vivido para poderlo contar. Sí, se puede contar, sí, puede contar. Por suerte hasta ahora lo podemos contar. Bien. Tassino, ¿cuál es el origen del apellido? ¿Cuál es el origen de la familia? Genoveses. Los primeros tassinos que llegaron aquí al Uruguay, unos tassinos fueron a Salto y otros tassinos a Montevideo. Y de ahí surgen las dos ramificaciones de los tassinos que hay en el Uruguay, digamos, ¿no? Esa familia que se generó de Salto, que evidentemente después vinieron a Montevideo también, y la familia, digamos, nuestra, que trajo un abuelo que era pescador, genovés, y que acá fallece a los 29 años. De ahí surge toda la rama nuestra. O sea que tú sos de la rama montevideana. Totalmente montevideana. ¿De qué barrio? ¿En qué barrio naciste? Barrio Reducto. Yo nací, mis padres vivían en Millán y General Luna cuando yo nací, y por intermedio de partera mi madre nos tuvo a todos de la misma forma, pegadito a la iglesia del Reducto. Tú sos, eran 4 hermanos, ¿no? 4 hermanos. Todos varones. Todos varones, yo soy el más chico, de menor a mayor, de mayor a menor, Oscar, que es el hermano que está desaparecido, Álvaro, que está vivo, Marcos, que lo mataron en Venezuela producto de un asalto ahí, que tuvo después de un partido que jugaba Uruguay. En la finalización se fue, lo trajeron y bueno, se infartó ahí en el asalto. Bueno, yo que soy el más chico de los 4 varones. ¿Y pasaste tu infancia y tu adolescencia en el mismo Reducto? Sí, en el Reducto pasé más o menos por los 13 años, hasta los 13 años más o menos, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de esa época? Y bueno, los recuerdos, cómo era el barrio, las características del barrio. Para mí, en esa calle Millán, a esa altura la veía muy ancha, muy amplia. Teníamos para el fondo toda una casona destruida. Y yo, que nací un 24 de diciembre, debido a que yo tenía fecha de nacimiento el 19, se desparramó una pared y del susto se ve que me quedé no quería un salir. Poquito más, quedé un poquito más y no quería salir. Y bueno, la muchachada, los jóvenes, los juegos que se hacían evidentemente en la cuadra con otros muchachos, mis hermanos que actuaban en las comisiones de fomento de la escuela. Yo todos fuimos a la escuela Italia, la que está en Burgues y San Martín. Y bueno, ese era un trayecto que en parte lo hacíamos en el tranvía, tanto para ir como para venir, o a veces lo hacíamos caminando, que cortábamos a la altura de Vilar de Bo por unos apartamentos que es como un pasaje que hay, que se entra por Millán y se sale por Vilar de Bo. Ese era el pasaje que hacíamos para la escuela. Bueno, mis hermanos que hacían en las comisiones de fomento de la escuela de Italia, y que a su vez tenían
actuaban folclóricamente, tenían por departamentos, iban a bailar, a hacer actuaciones. Y bueno, es que esa muchachada se juntaba en casa en los carnavales y hacían sus asaltos de disfraces. Y bueno, se divertían muchísimo. Se hacía el Judas, se ponían cohetes adentro del Judas, en fin, todo ese tipo de cosas. Y después seguiste estudiando, empezaste a trabajar, ¿cómo Sí, fue creciendo ese adolescente? Fui al liceo, bueno, en la escuela esa de Italia, fui al liceo José Enrique Rodó, que estaba en la calle Constituyente y Jackson. Bueno, ahí hice hasta tercero, después de ahí hice escuela industrial, secretariado comercial, que lo terminé. Llegué a ir un tiempo ahí al nocturno número 16 de Agraciada y bueno, después ahí en la lucha sindical entré a trabajar en Cooper, el laboratorio Cooper, ya yo viviendo en Capurro. Antes vivía en Lanús, ahí atrás de los Mailos, era una casa muy linda que alquilamos, y después nos fuimos a vivir a Capurro. Antes fuimos a Capurro y después fui ahí a vivir a Lanús, y después viví en 19 de Abril y Suárez, en la casa que está frente a la casa de gobierno, a la casa del presidente. Era sí. Pacheco Areco el que gobernaba en ese momento. Y bueno, y al entrar en Cooper, que fue el laboratorio que entré por ahí por el 64, fue una gran experiencia. ¿En qué área trabajaba? Trabajaba en el laboratorio. Esa era una fábrica de 100 trabajadores y había unos 20 administrativos. Era una fábrica que hacía productos veterinarios, en lo que es la parte de la fábrica en sí, y después el laboratorio que se hacía la vacuna contra la astosa, contra la mancha, la cepa 19, el carbunclo y la gangrena. Yo estaba en la parte donde elaboramos esas 4 vacunas. Cepa 19, que es contra el aborto contagioso, contra el carbunclo, contra la mancha, contra la gangrena. Yo trabajaba en ese sector. ¿Y ahí fue que empezó tu militancia gremial? Sí, eso empezó apenas empecé a trabajar. Vivo la necesidad de la formación de una comisión de gente jóvenes. Éramos todos jóvenes, que se fue a elección y ganamos la elección, y ahí me marcó mi vida, ¿no? Y ahí tú fuiste, bueno, miembro del Partido Comunista. Sí. ¿Ya eras comunista ahí? ¿Ingresaste después? Sí, yo ya era comunista. A mí ¿Venía de familia? Sí, venía, no, en mi casa votaban a los partidos tradicionales. El que trajo, digamos, la posibilidad de la izquierda fue Óscar, mi hermano, que empezó él tenía un amigo que falleció, que era comunista, Farías, y me acuerdo perfectamente que eso ya en la calle Capurro, que mi madre venía y mi madre le decía, mirá Farías, las cosas que dice, las cosas que piensa, y bueno, después fallece Farías, muy joven, ¿no? Y bueno, y Óscar se hace comunista, y bueno, y empieza a esclarecer algunas cosas en la familia que no se hablaban, que no se trataban. Y bueno, yo empecé a hacer esa experiencia ya comunista en la empresa, en esa fábrica, que fue realmente para mí una experiencia maravillosa y que marcó mi vida, ¿no? Y bueno, seguiste militando y obviamente
el golpe de Estado te toma siendo un militante comunista. ¿Seguías trabajando en Cooper? No, a mí me echaron en la huelga del 73, me echaron. Me buscó la policía enseguida, después de la huelga, y no podía ir a mi casa, no podía ir a la fábrica. La fábrica fue formidable porque se hizo una ocupación fuera de sitio, una cosa espectacular, cómo se portaban los compañeros. Y bueno, ahí evidentemente transcurrió mi vida hasta hoy, trabajando, haciendo cosas por la vida. ¿Y reenganchaste al ser echado de Cooper? ¿Reenganchaste en otro trabajo o pasaste a ser militante clandestino? Pasé a ser funcionario del partido. Hasta que fuiste detenido. ¿Cuándo? En 1975, el 29 de julio, con 8 compañeros más, y en la detención nuestra, a 2 días después de la detención, matan a Álvaro Balbi en la tortura, algo que también... Sí. ¿Tú tenías hijos cuando sos detenido? 2 hijos tenía, chicos. Natalia de 1 año y Iván de 3 años y medio. ¿Oscar es detenido junto contigo? No, Oscar fue detenido. A ti te detienen entonces en el 75. En el 1975, el 29 de julio de 1975. Los comienzos de la Operación Morgan. Sí, un poquito antes. Un poquito antes fue que nos detuvieron. ¿Qué responsabilidad tenías en el momento de tu detención? Yo era secretario de Finanzas del Regional 3 del Partido Comunista. ¿Y a ustedes los agarran en una reunión? En una reunión clandestina, sí. En esa reunión entra a participar por la zona norte Álvaro. ¿Cuántos años estuviste preso? Y 2 años y medio para 3. ¿Fuiste torturado? Sí, claro, torturado. Y bueno, toda una situación muy compleja. Nos tuvieron ahí en un campo el 29 de julio, semidesnudos, atados, vendados. No nos morimos porque, no sé, hacía un frío espantoso, ¿no? En el campo nos tuvieron toda la noche hasta que toman en la primer mano más dura de la tortura, toman a Álvaro Balbi y lo matan en 10 minutos. 10 minutos. Bueno, eso fue estando ustedes presentes. Estábamos en el galpón, nos sacan hacia afuera y sentíamos los gritos de Balbi, y después, bueno, como se detiene todo, porque vimos que algo había pasado, alguien había matado. Yo estaba contra un árbol, identifico al matador porque dice que se le quedó la tortura. No solamente se le quedó, lo mataron en un tacho y le rompieron la cabeza con una culata. ¿Quién fue? No tenemos el nombre, desgraciadamente, pero fue Pecosville. Le decía Pecosville porque era rubio, de pelo largo, muchacho joven era, evidentemente. Y bueno, después de 35 o 36 años pudimos entrar en Coraceros
y reconocimos totalmente el lugar. Ustedes fueron detenidos por la policía. Sí, sí, no por el ejército. Sí, sí, por el comisario Telechea, la momia. Esos eran los personajes que nos detuvieron, la fuerza conjunta, ¿no? Era la fuerza conjunta. Después fuiste procesado. Fui procesado. Dijiste casi 3 años. Sí, preso. casi 3 años. Estuvimos incomunicados en el departamento 2 de inteligencia, en jefatura. Después nos llevaron a Punta Carreta, que al entrar en Punta Carreta era lo que uno dice, pero era como entrar en libertad, más o menos, en la libertad. No en el penal de libertad. No, en el penal, era como entrar en la libertad, porque bueno, el contacto con la gente, hablar, después también estaba preso. Sí, sí. ¿Tuviste todo el tiempo en Punta Carreta? Sí, tuvimos todo el tiempo en Punta Carreta, y ahí vimos sacar a diferentes compañeros a la tortura, mal, a Jaime Pérez, sacábamos al canario Rezano, que lo sacaron también, y alguna otra gente que lo sacaban y los destruían en la tortura, lo sacaban en función de lo que iban agarrando y cotejando por afuera con otros detenidos, ¿no? ¿Y cuando saliste, cuando te liberaron, qué hiciste? Yo cuando salí, bueno, tenía una situación familiar tremenda, espantosa, habíamos perdido absolutamente todo, todo. La situación de mi familia había sido muy compleja, y bueno, tuvimos que empezar a restituir esa situación, trabajar. Y como conseguí al poco tiempo una casa en una cooperativa de vivienda, que presenté la solicitud porque no teníamos casa, entré ahí, y ahí en el trabajo social, el trabajo de cooperativa, pudimos ahí ir reenganchando toda la actividad desde el punto de vista político, lo que hacíamos. Trabajábamos como unos condenados, porque restauramos todo un salón comunal que estaba sin terminar en esa cooperativa. Formamos un grupo muy bueno de gente trabajando, y al mismo tiempo íbamos poniéndonos al día con todas las actividades que se daban desde el punto de vista político. Más adelante hubo el plebiscito. ¿Y de qué vivías? No, yo trabajaba de vendedor. Entré de vendedor con un compañero que me dio la facilidad de trabajar en una empresa que trabajaba con materiales de escritorio y los rollos de las máquinas registradoras y la venta de alguna registradora. Y después entré a trabajar en MAPA. Y bueno, ahí en MAPA... también con material de oficina. Totalmente con material de oficina, ahí trabajé muy bien, ahí tuve un par de llamados de inteligencia y enlace en algunos interrogatorios. Y bueno, esos interrogatorios culminaron, en fin, venía complicada la mano, y terminaron cuando les preguntaba si sabían de mi hermano, porque estaba desaparecido, qué podían averiguar. Ahí se terminaron, lo cuento muy por arriba, pero fue más movido. Se terminaron los 2 interrogatorios que tuve. Uno lo tuve con un conjunto de funcionarios, y otro después lo tuve solo. Hicimos la misma referencia, se acabaron los interrogatorios, y bueno, desde ese punto de vista, estábamos en dictadura. Claro, pues tú saliste de la cárcel, bueno, sí, estábamos en plena dictadura, y con tu hermano desaparecido. Con mi hermano con Oscar desaparecido, ¿no? Exacto. ¿Tú te enteraste estando preso? Sí, estando preso me enteré, sí. Nos enteramos que no aparecía, y bueno, ya al mes de la no aparición, mi madre recorría
cuanto cuartel y comisaría. La compañera de Oscar también estaba presa. Eso fue toda una situación compleja que vivieron esos gurises, porque el día que se llevaron a la madre presa, quedaron solos en la casa hasta el otro día. Estamos hablando de botijas de 5, 7, 9 años. Quedaron solos en la casa hasta que el otro día se tuvo contacto con ella. Determinadas personas tuvieron contacto con ella y lograron, hace poquito nosotros nos enteramos cómo fue todo ese periplo con una conocida que fue la que fue a la casa el otro día cuando los gurises estaban solos. Hace poquito nos enteramos de eso, no lo sabíamos, se enteró, estaba Karina adelante cuando se lo contaron. Y bueno, sí, mi hermano desaparecido, y después vino después del plebiscito, un poco más, se empezó a restaurar, digamos, todo el aspecto de militancia, la reorganización, cómo se empezó a trabajar. Yo empecé a trabajar formando ahí, empezando a formar lo que era la novena, terminamos formando de vuelta lo que era todo el Regional 4 del partido. En fin. Tú decías que, al igual que a Balbi, tenías constancia de que a tu hermano lo asesinaron, lo mataron en la tortura un par de días después de detenerlo. Sí, eso nos enteramos de un par de días. Con el tiempo fuimos reconstruyendo con la misma gente que teníamos el expediente que lo había iniciado Disnarda en 1985. Fuimos reconstruyendo toda la situación, que nos costó años reconstruir eso, no fue fácil, hasta que llegamos, creo que fue por el 2011, por ahí, recién llegamos a declarar ante la justicia. En el 2011 recién pudimos, que ya no estaba Disnarda, y pudimos reconstruir eso, en lo que fue la detención, los testigos, quiénes eran los responsables que habían estado en esa situación, y empezar a hacer las denuncias hasta que logramos, por el 2016, ante la persecución de Eduardo Ferro, que fue uno de los responsables de la detención, junto al Pajarito Silvera, junto a Rama, que le dieron el privilegio de la prisión domiciliaria en Piriápolis, que sigue ahí, que fue el responsable en definitiva de todas las muertes de la Tablada, porque todas las muertes que hubo en la Tablada, las desapariciones, que fueron 13, Rama era el responsable de la Tablada. Nunca estuvo en prisión, siempre estuvo en el hospital militar, y después del hospital militar lo condecoraron y le dieron la prisión domiciliaria en Piriápolis. Hasta que hubo que hacer algunas otras denuncias, los propios vecinos tuvieron que hacer para que no se anduviera paseando por Piriápolis. Tú después, bueno, con el tiempo te convertiste en uno de los referentes de la organización de familiares, sí, de detenidos desaparecidos, que supongo que no debe haber sido fácil eso, ¿no? El asumir esas cosas, esa carga, esa pelea contra obstáculos de sí, todo tipo, ¿no? Hoy sí, uno a veces lo cuenta, bueno, fue fulano, mengano, pero el llegar a un nombre debe haber tenido a veces mucho trabajo y muchas veces chocar también contra ese manto de impunidad que cayó, ¿no? Sí, sí, es una situación muy difícil. Ahí actuó Disnarda mucho tiempo. Disnarda, que era la esposa de Oscar. Flores, que era la esposa de Oscar, actuó mucho tiempo. Fue mucho tiempo. Yo llegué ahí, entraba y salía porque también otras actividades no me permitían estar continuamente ahí. Consideraba que, en fin, que mejor era ir trabajando para cambiar la sociedad
y en eso poder avanzar de otra manera. Fue Gabriel, el hijo de Oscar, que falleció, a los 45 años de un infarto. Y bueno, no es fácil desde ningún punto de vista, es fácil desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista de todo lo que se da en esa situación de búsqueda, la impunidad que nunca se cortó, que 20 años de democracia no se hizo absolutamente nada, aquella instancia importante que tuvo Jorge Valle de crear la Comisión para la Paz, que fue bueno, que se empezó con las investigaciones, que para mi entender tenía eso fue bueno, pero tenía una finalización, tenía un algo que, llegamos hasta acá y por ahí le vamos a poner una moña y lo dejamos quieto. Esa fue alguna intención, pero fue buena el hecho que lo formó y por primera vez empezó a investigar. Y en esa organización uno a veces piensa, los detenidos desaparecidos eran provenientes de diferentes organizaciones políticas de la izquierda que no siempre se llevaban muy bien en la militancia diaria. ¿Eso se superó entre los familiares o también había visiones diferentes del encargo? En cualquier grupo donde hay diferentes pensamientos, lógicamente se dan controversias. Pero yo creo que fue lo que se dio muy importante es que hubo un acuerdo que los desaparecidos son todos desaparecidos. Y por lo tanto la pelea por los desaparecidos es la pelea de todos, más allá de su ideología, de su forma de actuar, de su forma de pensar. Una cosa es combatir, se combatió la guerrilla hasta el 72 y se liquidó la guerrilla. Una cosa es que el enemigo combata o haga cosas para que los movimientos de izquierda no avancen. Otra cosa son las muertes y las desapariciones y la tortura. Vos podés tener diferencia de ideas y diferencia de métodos y diferencia de camino para que la sociedad se democratice, pero lo que no concuerda, no se agarra, no se ataca con nada, es la tortura, la muerte y la desaparición. No hay que llegar a eso para que la sociedad sea más democrática. ¿Cuántos son los desaparecidos por la dictadura uruguaya? Son 196 desaparecidos, donde la mayoría de los desaparecidos no son del Uruguay, no son específicamente del Uruguay. No tengo los datos precisos, pero ahora acá, pero en el Uruguay son 30 y pico a 40 desaparecidos. Hoy actualmente hay aparecidos unos 40 aparecidos de diferentes formas. Tenemos los aparecidos en el Uruguay, que son 5 y un cráneo. Tenemos desaparecidos que aparecieron en la Argentina, que son más de 12, donde 4 cuerpos volvieron a Montevideo y 8 fueron sepultados en Buenos Aires. Tenemos aparecidos en Chile, tenemos aparecidos en Paraguay, y eso conforma, y después hay una lista como de 14 aparecidos, se puede poner entre comillas porque hay familiares que no lo aceptan, que son aparecidos por huellas digitales. Y esas huellas digitales se pueden haber dado en cualquier procedimiento y los cuerpos deben de haber ido a lugares o fosas comunes. O cementerios. O sea, son huellas que aparecieron en lugares de tortura, claro, pero o hay detención. Con nombre y apellido. Se da con nombre y apellido que hace poquito se publicaron. Claro. Todo eso se publicó en las redes y en familiares está publicado, ¿no?
¿Y alguna vez tuviste conversaciones con militares sobre estos temas? No, lo que yo he tenido son conversaciones con, bueno, sí, con algunos ex militares. No he conversado sobre los temas, pero conversaciones sobre militares que dieron información o familia de ex militares que dieron información. Nosotros hicimos una campaña que fue de la acción humanitaria que pedíamos, evidentemente a militares que habían participado, que no lo habían, que muchos de ellos tenían eso adentro en el cuerpo que no lo podían decir porque eran amenazados, porque hubo un pacto de silencio, por muchas razones. Y bueno, y logramos ahí abrir el tema, fundamentalmente el tema de la desaparición forzada tiene que ser un elemento que la sociedad nos entienda, que lo que nosotros hacemos es buscar a nuestros familiares desaparecidos y tenemos todo el derecho del mundo a buscar, que no lo hacemos con odio, no lo hacemos con rencor, no lo hacemos con revancha. Lo que nosotros nos caracteriza que la memoria es necesaria para que los países sepan de lo que ha pasado en este país. No hay futuro en un país si la memoria no se esclarece. Es imposible crear un buen futuro. Y bueno, quienes no quieren que se esclarezca, en primera instancia son los que han participado de las atrocidades que han hecho. Después sus familias, porque no se sabe qué cosas les han contado. Claro. Después los intereses políticos, porque esta, como fue una dictadura cívico-militar, evidentemente también participaron muchos civiles que habrán dado hasta órdenes, que habrán hecho mucha cosa, que hoy están calladitos, enterraditos. Lo que nosotros decimos que no puede haber en una sociedad asesinos sueltos. Cuando se habla de que se va a trabajar ahora en función de que la delincuencia, bueno, se va a trabajar y se va a atacar, nos parece excelente que se actúe de la misma forma con los delincuentes de la dictadura. Si quieren llegar a que una sociedad sea democrática, sea como se merecen los pueblos, bueno, hay que profundizar ese tema. Y bueno, y en el camino podemos contar con miles de obstáculos que tuvimos, ni que hablar, bueno, desde el punto de vista del ejército, el error evidentemente que se hubo del ejército es educar, después en la etapa de la democracia, educar al ejército en la doctrina de la seguridad nacional, porque yo considero que todos esos militares que no participaron en la dictadura les han puesto una mochila arriba y los han hecho de alguna forma responsables de los crímenes de lesa humanidad, porque no han sabido separar los mandos, no han sabido cuestionar, no han sabido llevar a la justicia o ayudar a llevar a la justicia los responsables de las muertes. Sí. Y ahora, bueno, estamos prácticamente a 35 años del retorno de la democracia, con un nuevo gobierno a estrenar en unos meses. Han pasado, digamos, todos los partidos políticos principales por el gobierno. ¿Cómo evaluás lo hecho en democracia? Bueno, en democracia hubo 20 años que no se hizo nada. En el 2004, 2005, cuando Tabaré Vázquez dijo que iba a entrar a los cuarteles, se empezó a trabajar. Y en definitiva fue el gobierno que más trabajó en esta dirección. Hubo 3 periodos de gobierno, se formaron 3 comisiones de diferente forma en esos 3 periodos de gobierno, donde cada una se fue alimentando de la otra. Y bueno, y se fue mejorando, una a otra fueron mejorando. No fueron, lamentablemente, lo suficientemente activas o
para buscar. Yo pienso que para buscar sobre el tema de los desaparecidos, o buscar la justicia, o buscar para que la sociedad se democratice, todo el mundo que trabaja en eso tiene que dejar mochilas de lado. Hay que dejar las mochilas al costado. Nosotros, si queremos trabajar sobre los desaparecidos, bueno, trabajamos por los desaparecidos en función de la investigación, en ver los responsables, en ver qué datos, qué información se puede conseguir para saber dónde pueden estar escondidos o dónde pueden haber escondido los desaparecidos. Ahí hay un pacto de silencio evidente, que no se quiere decir dónde están. Hubo, bueno, salvo el último, los otros de una u otra manera fueron informaciones que se fue recabando de un lado o de otro. El primero lo dio la aviación, donde podía estar Chávez Sosa y Alpino, que no se encontró en la chacra de Pando. Los otros, en el caso de Miranda, fue un mapa concreto en un lugar establecido que ahí estaba, y los otros fueron informaciones que se fueron recabando de un lado o de otro, se fueron buscando, y esos son los dos que se encontraron en el 14, Blanco y Castro, donde hay que seguir buscando. Para mí ahí la vía es como se hizo ahora en el 13, que se empezó a trabajar desde la calle Instrucciones hasta el fondo, excavar, y ahí se pudo encontrar a Bleier. ¿Qué expectativas tenés con el nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou? Bueno, ¿has tenido algún indicio? ¿Han conversado con alguna figura del nuevo gobierno? No, todavía no. Ahora lo que hubo hasta ahora con los nuevos gobiernos y con la coalición, digamos, fueron palabras. Por ahora solo palabras, como Manini lo dio en un principio, que agitaba bandera y no movió un pelo en absolutamente nada. Bueno, hasta ahora tenemos solo palabras. Lo que tenemos es que el Instituto de Derechos Humanos se va a encargar de la investigación y de la búsqueda de los desaparecidos. Para que el Instituto de Derechos Humanos trabaje en esa dirección, que no tengo duda que lo van a hacer, que van a trabajar porque tienen el ánimo de trabajarlo y hay un compromiso. Bueno, ahora le tienen que dar recursos para seguir funcionando. Y el nuevo gobierno, que se comprometieron con los 4 partidos políticos que nos entrevistamos antes de la elección: Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Unidad Popular. Se comprometieron a que iban a votar los recursos necesarios para la investigación. Como el tema de los desaparecidos no es una carta que se puede estar usando o manoseando en torno a una elección, se lo dijimos a los candidatos que presenciaron en la conversación. Bueno, tiene que cumplir esa palabra. La expectativa, hay que esperar el momento. Yo no puedo decir, hay un compromiso, si son personas serias, si son personas responsables, tienen que cumplir con el compromiso. Si es que le interesa, como lo han dicho, nos han dicho a nosotros, que está muy interesado humanamente, políticamente, que la búsqueda de los desaparecidos debe existir. Bueno, si debe existir, esas son las palabras. Lo otro son los hechos. ¿Qué hechos van a hacer inmediatamente para que se pueda seguir trabajando? No se puede, ante cambios de gobierno y estar deteniendo. Hay que darle una continuidad al trabajo para que rinda, y al mismo tiempo para que tengamos esa necesidad de búsqueda, de aparición, de verdad, de justicia, en primera instancia para el país, para la democracia, que es lo que nos interesa en esta democracia que hasta ahora se ha manejado ejemplarmente. Bueno, hay que seguir alimentando esa historia, y así como hay que trabajar sobre todos los derechos humanos en la sociedad, donde cada persona tenga la oportunidad
y el derecho a tener las posibilidades de desarrollo que tiene todo el mundo, el tema de los desaparecidos encara dentro del tema de los derechos humanos. Todos tienen que funcionar parejo para que la democracia se profundice.